Dios les bendiga. Es un gran privilegio. Estamos aquí nuevamente juntos en este nuevo día. Por la gracia del Señor Jesucristo nos ha concedido, nos ha dado salud, nos ha suplido todas nuestras necesidades. Y por la gracia del Señor Jesucristo estamos bien, todos estamos bien, tanto los hermanos como también mi familia. Y por la gracia del Señor Jesucristo, también nosotros digo nosotros, porque allá también el tabernáculo de Chequinara, allá en Boavista, en Brasil, también los hermanos reciban nuestras felicitaciones también, no solo por su aniversario, mas también por los cultos que están siendo realizados con el hermano José Marcos, de allá de Río Grande do Norte, de Natal, del ministerio del pastor César Augusto, del ministerio Fe Perfecta. Dios bendiga a todos los hermanos que hacen parte de este evento, que sea de una gran bendición entonces para todos nuestros hermanos ahí. Y entendemos que por causa de la pandemia, de la situación que el mundo está viviendo, entendemos que muchas personas entonces ellas se han privado de hasta mismo de salir de sus casas y estar en lugares donde hay mucha gente. Bueno, de todas maneras, seguimos orando por el trabajo del pastor César Augusto, su propósito y objetivo de expandir y responsabilizar a toda la nación brasileña. También nuestro precioso hermano Anildo y el ministerio también del pastor Febronio de la Voz del Pastor. Que Dios bendiga a ellos también por este enorme trabajo que ellos también hacen en predicar este mensaje a través de la radio por toda la Amazonia, puedo decir así, Amazonas, Acre, que Dios pueda bendecir a los hermanos de Chapecó, igualmente nuestro precioso hermano misionero, hermano Anildo Fagundes, y la labor, el trabajo, el esfuerzo que él hace para predicar este glorioso mensaje. Sigamos orando por estos hombres que se esmeran, que se esfuerzan, que arriesgan su propia vida para estar en el campo de batalla, en la línea de frente. Y entonces estamos en oración por cada uno de ellos. Igualmente, aquí el trabajo que por la gracia del Señor estamos buscando expandir a través de las redes sociales, y entonces estamos también en el proceso a través de una radio online también, que queremos entonces expandir, y estamos entonces orando por eso, para que Dios pueda ayudarnos, y a través de la radio online podemos enviar link para todas las personas que tienen como dice, internet, y ellas pueden acompañarnos a través de una radio online. No necesita ver un video, sino nada más poner allí como dice, un headphone y nada más allí, y escuchar como una radio común. Entonces, donde estaremos postando los mensajes en español, también en portugués. Y rogamos vuestras oraciones por este trabajo. Nuestro propósito objetivo es alcanzar el último electo. Y Dios bendiga a nuestros hermanos que en este momento están, como dice, sintonizados con nosotros, y están ahí en expectativa de este trabajo que Dios, por su gracia, bondad, misericordia, nos concede, nos da la oportunidad de hacer la labor que estamos haciendo para la gloria del Señor Jesucristo. Toda la honra y toda la gloria damos al Señor Jesús. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de diferentes lugares, a esta hora, entonces en diferentes naciones también. Que el Señor los guarde, sean con todos vosotros, los ayude
y les llene, los colme de bendiciones. Y sobre todo tome sus precauciones, en realidad tome cuidado con la salud, con los suyos, con sus pequeños, con su esposa, con su esposo, con los abuelos, que tengamos entonces este sumo cuidado, ¿no?, de todos, de poder entonces, como dice, tomar nuestra máxima, como dice, atención sobre esta situación que el mundo todo, hermano, está viviendo. Y aquí en Europa no hay muy buenas noticias para las naciones, sea Inglaterra, Alemania, España, Francia, Bélgica y también Portugal. No hay muy buenos mensajes promisores, podemos así expresar para todos ustedes, por esta situación que el mundo todo está viviendo. Entonces, solo tenemos que depender exclusivamente de la gracia del Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos entonces a exclusivamente de su soberana gracia. Si no es por su gracia, entonces no vale la pena continuar en la jornada, porque solo su gracia es que nos sostiene. Entonces, nuestros sinceros votos de bendiciones para todos nuestros hermanos. Gracias a Dios, las iglesias aquí en Portugal, tanto en el norte, nuestros hermanos de las iglesias que están en el norte, el hermano Marcos Bonifacio, igualmente el hermano Fernando Silva, y todos, el hermano, otro pastor, es el hermano Junior, también todos, por la gracia del Señor, hasta donde sabemos, las iglesias están bien. Los hermanos también han tomado sus precauciones, su cuidado, y todos están maravillosamente bien. Igualmente nosotros aquí también, tantos nosotros que vivimos aquí en Montijo, como las hermanas y hermanos que viven allá en Lisboa, hermana Marita, la hermana Elaila, y también hasta donde podemos ver los hermanos que viven también en Albufeira, el hermano Matías, Nelly, su esposa Joyce. Y en fin, todos están bien, hermano. Gracias, Señor Jesucristo. Es muy bueno saber que todos están bien, que tenemos esta protección del Señor Jesús, tenemos esta vacuna que vino desde el Calvario a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y también nuestros hermanos de Brasil, y igualmente ellos todos por la gracia del Señor están bien, los de Boa Vista, en Santa Elena también, de Roreinópolis, igualmente en Manaus, los hermanos de Transamazónica están todos bien por la gracia del Señor Jesucristo. También nuestros hermanos en Madrid, hermano Marcos Rosero, su familia, igualmente la hermana Viviana, todos por la gracia del Señor Jesucristo están muy bien, gracias al nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos que sintonizan a través de esta transmisión, especialmente nuestro hermano Luis Urrego. Queremos saludarle en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Es un placer, mi hermano, poder saludarte en este precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Dios te bendiga. A usted, hermana Cristina, igualmente a sus chicas. Y en realidad nos sentimos muy agradecidos de Dios por tener personas
tan preciosas y maravillosas como usted y su familia. Tuvimos allí el privilegio de estar juntos por primera vez hace 3 años allá en Estados Unidos y en realidad fuimos muy bendecidos, que el hermano David Banks, igualmente que el hermano Pitson, y bueno, gracias a Dios, esperando que en un momento de Dios nos permita otra vez estarnos nos juntando otra vez. También queremos saludarle la hermana Lucia Mangabeira, en Boa Vista, en Brasil, hermano Marco Rosero, en Madrid, España, la hermana Cruz Bastidas de Santa Elena, en Venezuela, y, y también queremos saludar a nuestra traductora que ya estoy viendo aquí. Alabado sea el Señor. ¿Me escucha mi hermana? Sí, sí. Gracias a Dios. ¿Cómo se va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, estamos aquí saludando a los hermanos que están acompañándonos en esta transmisión. Bien, nous sommes en train de saluer les bien-aimés qui sont en train de nous accompagner dans cette transmission. Y entonces yo quiero presentar a nuestra traductora de francés, la hermana Margiana Safadi, ¿no? Savadi, o Savadi, como é a pronunciação? Je suis en train de présenter la sœur Mariana Zawadi. Em português é Zawadi mesmo, mas em francês seria Zawadi. Ah, Zawadi, em francês. Ok, Zawadi, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, ma précieuse sœur. Amen, amen. La hermana Mariana, que tuve el privilegio de ser su pastor, de pastorearla, ella y más 3 hermanas de la República de Congo, y hoy vive en Sao Paulo. La sœur Mariana, j'ai eu le privilège d'être son pasteur avec deux autres sœurs et aujourd'hui elle habite à Sao Paulo. Y entonces, y bueno, por falta de hermanos varones, que en realidad hace falta tener buenos hermanos para la traducción, entonces tenemos que poner una hermana a ayudarnos en la traducción para el francés. Parce que nous manquons de frères pour nous traduire en portugais, en français, nous ne pouvons que mettre une sœur pour nous traduire. Hay un dicho brasileño que dice que cuando no hay perro, se casa con gato. Il y a des Brésiliens qui disent que quand il n'y a pas de chien, on se marie avec des chats. En otras palabras, de todas maneras tenemos que casar. En d'autres Gracias a termes, Dios. de toute façon, nous devons que nous marier. Y entonces, bueno, hoy tenemos un tema a tratar, queremos hablar sobre la tierra en dolores de parto. Aujourd'hui, nous avons un thème important. Nous allons parler sur la terre de parto. Y bueno, entonces no quiero tomar mucho tiempo, pero vamos a leer las Sagradas Escrituras. Alors, je ne vais En pas el, prendre libro, beaucoup de temps de lire la parole. en el libro de San Mateo, capítulo 24. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, El capítulo 24, para la gloria del Señor au Jesucristo. chapitre 24, pour la Y gloire du bueno, Seigneur Jésus-Christ. y vamos a leer desde el verso 25. Nous allons lire à partir du verset 25. Nosotros vamos a leer algunas porciones de esta. Voy a leer en español, luego la hermana leerá en francés. En nombre del Señor Jesús.
dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis, he aquí en las cámaras no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con grande voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y bueno, entonces vamos a leer más, un poquito más, el 30 y... vamos a ver, el 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Velá pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Vuestro Señor. Dios bendiga su palabra. À partir du verset 25 à 30, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les ailes. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre s'y lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus de quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Introduisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ensuite, le verset 40. Alors, les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amén. Oremos. Señor Dios, Seigneur Dieu, gracias damos a ti, Señor, por el privilegio que tenemos te rendons grâce pour le privilège que nous avons de poder estar delante de tu presencia y leer tu gloriosa palabra. de pouvoir être dans ta grande présence et pouvoir lire ta parole. Te pido en tu santo nombre que usted tome estos versículos, Señor, y convierta en una gran bendición a tu pueblo. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses prendre ces versets et les transformer en une grande bénédiction pour ton peuple. Que todo venga de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Amen. Que tout vienne en accord avec nos nécessités. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Aide-nous au nom de Jésus-Christ.
Amén, amén. Amen. Ok, bueno. Bien. Em versículo 8 de Mateo, de 24, Dans 8 le, de Mateo, dans le verset 8 du chapitre 24 Matthieu, e disse: E todas estas coisas, princípio de dolores. la parole dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Eles disse que haveria nação contra nação, reino contra reino, Il dit qu'il y aura des nations contre d'autres nations, des royaumes contre d'autres royaumes, que muitos vendriam em seu nome e diriam: Eu sou o Cristo. beaucoup viendront en son nom et diront qu'ils sont de Christ. E disse que haveria também pestilências e hambres e terremotos por vários lugares. Et il y aura la faim et des tremblements de terre dans beaucoup de lieux. E que tudo isso seria princípios de dolores. Et que tout cela ne sera que le commencement de la douleur. Agora, oiga, que é um princípio, não é que é o dolor, é só, como disse, o princípio. Et remarquez que le commencement, c'est pas vraiment la douleur. Ce n'est que le commencement de la douleur. Lo que nosotros hoy estamos viviendo alrededor del mundo Ce que nous sommes en train de vivre autour du monde, y hoy leía en donde como dice, el jefe encargado de la Organización Mundial de la Salud et comme nous le voyons, les chefs qui sont responsables de l'Organisation mondiale de la santé, entonces él dijo de que quizás nunca habrá una vacuna para erradicar o, como dice, acabar con el COVID-19. il dit qu'il n'y aura jamais une solution, un vaccin pour éradiquer le Covid. Hermanos, la situación y el mundo en que vivimos actualmente Mes frères, la situation du monde dans lequel nous sommes en train de vivre maintenant, la gente, ellas han perdido familiares, como decía, abuelos, tíos, bueno, familiares. il y a des gens qui ont perdu de membres familiaux, des frères, des grands-parents, bon, les familles, les gens de la famille. Y esto no ha llevado a las personas a reflexionar, a parar y pensar. Malgré cela n'a pas amené les gens à s'arrêter et à réfléchir, à penser. A tomar una decisión para con Dios. Et à prendre une décision avec Dieu. No, las personas están interesadas como dicen, como dicen la política, como aquí en Portugal hay ahora elecciones, y entonces la fiesta de la izquierda, la fiesta de la derecha, etc. Non, les gens ne sont intéressés qu'à la politique, comme par exemple ici en Portugal, il y aura les élections bientôt, donc du côté du droit ou de l'autre côté. Y entonces anunciando fiesta de determinadas bandas de rock, de determinados cantores, de determinados eventos mundiales. Donc il y a des fêtes de la droite ou de la gauche, il y a des fêtes de rock and roll et d'autres choses. Donc il y a des événements dans le monde entier. No hay absolutamente un interés de las personas en anunciar, ¿entiende? Anunciar de que Jesucristo está a puerta. Personne n'est intéressé, aucune personne n'est intéressée à propager ou à annoncer que Jésus-Christ est à la porte. Ellos quieren, como dice, acalmar a las personas, ¿entiende? O sea, driblar un poco de esta cosa del virus con fiestas, hay rones, sea whiskies, cervezas, mujeres, música, etc. Ils sont en train de chercher à calmer les gens en les trompant avec les fêtes, les boissons, les cabarets, etc. La gente no tiene una gota de interés en buscar a Dios, hermano.
Les gens n'ont pas même une goutte d'intérêt à chercher. Y esta es la razón por la cual, entiende, Dios permite que el pecado combata pecado. Et ça, c'est la raison pour laquelle Dieu permet que le péché combat le péché. En el libro de Génesis, el capítulo 15, verso 13, libro de Dans le livre Génesis, quiero mostrar para ustedes la promesa que Dios hizo a Abraham. En el capítulo 12, Dios lo llamó a él, allí por aquello habló de la fe. Je veux vous montrer comment Dieu a fait une promesse à Abraham au chapitre 12, là où il l'appelait en train de lui parler de la foi. Aquí en el capítulo 15, Dios confirmó el pacto por medio de la sangre. Et au verset 15, il est en train de lui confirmer le pacte au travers du sang. En el capítulo 17 de Génesis, entonces Dios cambia el nombre de Abraham para Abraham y de Sarai para Sara. Et au chapitre 17, là où il change le nom d'Abraham à Abraham et de Sarai pour Sarah. En el capítulo 18, Dios en persona visita la casa de Abraham y reafirma 18, que tendrá un hijo. Et au chapitre 18, Dieu lui-même visite Abraham et lui réaffirme qu'il aura un fils. Y entonces usted ve que Dios es fiel y leal en sus promesas. Alors vous allez voir que Dieu est fidèle et loyal en ses promesses. Y oiga que él dice, pasarán los cielos y la tierra, mas mi palabra no pasará. Et remarquez qu'il a dit que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Si la gente piensa de que Dios no va a cumplir su palabra, están equivocadamente. Si nous sommes en train de penser que Dieu n'accomplira pas sa parole, nous sommes dans l'erreur. Dios cumplirá su palabra, que usted crea o no lo crea. ¿Entiende? Dios cumplirá su palabra. Dieu accomplira sa parole, que vous le croyez ou pas, Dieu accomplira sa parole. Que usted aceite a Jesucristo, no aceite, que usted, como dice, hable mal de él, Dios cumplirá su palabra. Dieu accomplira sa parole, que vous l'acceptiez ou pas, il accomplira sa parole. Que vous parlez mal de lui, il accomplira toujours sa parole. Y recuerde que todo esto que está pasando en este mundo es el resultado del pecado, porque la enfermedad es un atributo del pecado. Et rappelez-vous que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat du péché, parce que rappelez-vous que le péché, c'est un attribut de l'incrédulité. Entonces, como la gente es incrédula y no quiere nada con Dios, entonces Dios permite que ellos cosechen lo que ellos mismos han sembrado. Et comme les gens sont incrédules, ils ne veulent rien avoir avec Dieu, alors Dieu permet que ces gens de choses. Entonces, vamos a leer aquí en Génesis 15, 13. Nous allons lire maintenant dans Genèse, chapitre 15, verset 13. Y dice así, entonces Jehová dijo a Abraham, porque te vi aquí que Dios todavía no había cambiado el nombre de Abraham para Abraham. Au verset 13, il dit, et l'Éternel dit à Abraham, alors vous allez remarquer qu'ici, Dieu n'avait pas encore changé le nom d'Abraham à Abraham. Y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Y vea, mis hermanos, que este es un paralelo con el tiempo que estamos viviendo hoy. Et remarquez, mes frères, que ça, c'est en parallèle avec le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Porque esto aquí, Dios estaba refiriéndose a Israel, como dice, a la descendencia natural de Abraham.
remarquez qu'ici, il était en train de parler à Israël, à la descendance naturelle d'Abraham. Pero hay una simiente espiritual de Abraham. Mais il y a aussi une semence spirituelle d'Abraham. Por eso que Gálatas 3:29 dice, C'est pour cela que Galates 13, 29 dit, y si sois de Cristo, descendencia sois de Abraham. et si vous êtes de Christ, vous êtes des descendants d'Abraham. Entonces nosotros somos descendientes, la simiente real de Abraham. Alors nous sommes des fils d'Abraham, des descendants des fils d'Abraham. Entonces, en el verso 16 del mismo capítulo 15 de Génesis, Au verset 16 du même chapitre 15 de Genèse, dice así, y en la cuarta generación volverán acá. Oiga que él dice, la cuarta generación. à la 4e génération, ils reviendront ici. Vous voyez, remarquez bien, à la 4e génération. Entonces él dice, en la cuarta generación ustedes regresarán aquí, o sea, a la misma tierra en donde Abraham, Dios habló a Abraham. Ou soit, à la 4e génération, vous reviendrez ici à la terre où Dieu avait fait la promesse à Abraham. Y dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Il dit, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Si ustedes están familiarizados con las Sagradas Escrituras, hallarán que los amorreos, Et si vous êtes habitué à lire les Saintes Écritures, vous allez remarquer que les Amoréens, ellos vinieron a través de la descendencia de Can. ils sont venus à partir de la descendance de Can. Entonces usted puede observar, ¿entiende? De la descendencia de Can hasta llegar a los amorreos. Donc vous pouvez remarquer à partir de Can jusqu'à arriver aux Amoréens. Y entonces allí estaban amorreos, eteos, filisteos, Alors là, il y avait Jebuseos. les Amoréens, les Jubésiens, les Philistins. Y entonces eran los que habitaban aquella tierra. Et c'est eux qui habitaient cette terre. Y esta gente eran tan malas, mis hermanos, pero tan perversas, Et ces gens, ils étaient très mauvais, très pervers, que ellos cometían las peores cosas imaginables. qu'ils commettaient les pires choses imaginables. Y la Biblia dice que como fue en los días de Sodoma y de Gomorra, así sería en la venida del Hijo del Hombre. Et la Bible dit que de la même manière qu'a été Sodome et Gomorrhe sera le monde autour du Fils de l'homme. Y si ustedes ven, ellos seguían la vieja religión de Nirón. Et vous allez remarquer qu'ils suivaient la vieille religion de Nimrod. Él seguía la misma clase de idolatría, paganismo y maldades. Ils suivaient la même classe des idéologies de cette classe de choses. Y hoy no es diferente, hermanos. Et aujourd'hui, c'est pas différent, mes frères. La maldad del amorreo denominacional todavía no ha llegado a su clímax. Et la méchanceté ou les mauvaises choses des Amoréens est arrivée à son comble. Y vamos ahora a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Alors maintenant, dans Exode 25, au verset 5, 20, verset 5. Dice, oiga esto, oiga lo que Dios dijo allá atrás, hace millares de años. Oiga lo que él dice. Il y a des années passées, des milliers d'années passées. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, oiga, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. La parole de Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Usted no observa que cuando Israel salió de Egipto, Ou soit, quand Israël est sorti de l'Égypte, ellos eran esclavos, tenían marcas en sus espaldas, ils étaient des esclaves et ils avaient des marques sur eux, pero muchos de ellos estaban satisfechos en ser esclavos del faraón. mais la plupart d'entre eux étaient satisfaits d'être des esclaves pour Pharaon. Usted no ve hoy las personas que saben que fumar produce cáncer, tuberculosis y muchas enfermedades. Vous allez voir des gens qui savent que fumer, boire, ça produit de tuberculose et d'autres cancers. Ellos están conscientes de esto, Et ils sont conscients de tout cela. pero mire lo que el diablo hace con las personas. Mais regarde ce que le diable fait avec les gens. Cauterizan la mente para que ellas se maten poco a poco. Il manipule leur mental afin que ces personnes puissent se tuer petit à petit. Y entonces, y ellos estaban tan acostumbrados, como dice, a ser esclavos, Et ils étaient tellement habitués à être des esclaves que muchos de ellos ni siquiera querían salir de Egipto. que beaucoup d'entre eux ne voulaient même pas sortir d'Égypte. Ellos estaban satisfechos en el Egipto, Ils étaient satisfaits en Égypte, con los ajos, con las cebollas, con las carnes, con los pescados. avec l'ail, les oignons, les poissons et tout. Hermano, usted no ve que las personas lo que ellas hacen es conscientemente. Mes frères, vous ne remarquez pas que les choses que les gens font, c'est consciemment. No hay un hombre que hable de ideología de género y no sepa que esto es malo. Il n'y a aucun homme qui parle de l'idéologie de gens sans savoir que c'est là et mal. Pero ellos tienen que satisfacer el deseo de su padre. Mais il doit satisfaire le désir de son père. Y su padre no es Dios, su padre es el diablo. Et son père, ce n'est pas Dieu, son père, c'est le diable. A toda esta gente que apoya lo que es malo, lo que es errado, esto no es una inspiración de Dios. Et toutes ces personnes qui appuient ces genres de choses qui sont mal, ce n'est pas de l'inspiration qui vient de Dieu. Entonces, vamos seguir. Aquí, entonces, en este capítulo 20 de Éxodo, Dios dice al pueblo, Et ici, nous allons continuer au chapitre 20 de Exode. Dieu est en train de parler à son peuple. yo quiero leer un poco más de este libro, de capítulo 20 de Éxodo, Je veux lire encore un peu plus dans ce chapitre 20 d'Exode para nosotros tomarnos aquí una base para este tema. pour que nous puissions avoir une base pour ce thème. Y el verso, vamos a ver aquí. Vamos entonces solo ver. Nous allons voir. Dice así, mira. Desde el verso 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Oiga esto, te saqué de la casa de esclavos. Aquí Dios está diciendo en el versículo 2. Nous allons commencer à partir du verset 1 du chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Remarquez, il est en train de dire qu'il a fait sortir de l'esclavagisme. O verso 3 diz assim: não tendrás dioses, é um plural, ajenos delante de mim. Et au verset 3, il est en train de dire, tu n'auras point d'autre Dieu. Et remarquez, c'est au pluriel, Dieu devant ma face. Agora, meu irmão, será que existe uma nação em el mundo, alabado sea Deus, que, aleluia, adore um solo Deus? Hasta donde sei, solo Israel. Alors remarquez aussi, mes frères, est-ce qu'il existe une nation dans le monde entier où ils adorent qu'un seul Dieu, ou en dehors d'Israël? Pero todas as demais nações, eles adoram diferentes classes de deuses. Les restes des nations adorent de différentes classes de dieux. Tanto vivos como muertos. Comme des dieux vivants ou des dieux morts. Desde Cristiano Ronaldo hasta, como dice, los grandes artistas de Hollywood. À partir de Cristiano Ronaldo jusqu'aux autres artistes connus du monde. Entonces, y la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos, no tendrás. La Bible dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. El verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Et le verset 4, il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Entonces, oiga esto. Vemos entonces de que no adores las imágenes del cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas, de ninguna imagen. Alors nous sommes en train de voir que nous ne devons ni adorer des images dans les ciels, sur la terre, sous les eaux, ni aucune image. El verso 5 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Et le verset 5, il est en train de dire, tu ne te prosterneras point devant lui. Au verset 5, il est en train de dire, tu ne te prosterneras point devant notre Dieu, en dehors de moi. Y el verso 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Le verset 5 et 6, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Veja que Deus está condenando a la idolatría. Dieu est en train de condamner l'idolâtrie. Deus condena la idolatría. Dieu condamne l'idolâtrie. Y nosotros tenemos idólatra hasta en el mismo mensaje. Et nous avons des idolâtres même dans le message. En el libro de Levítico 18, 22. Et dans le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique 22, 22 dice assim, oiga esto, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. É 20 e 22. Não, 18, 22. Ah, si. Et le verset 20
les versets 18, 20, il dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te suyer avec elle. Vea que los amorreos, los que habitaban aquella tierra donde está Israel hoy, Remarquez que les Amoréens, ceux qui habitaient la terre où se trouve Israël aujourd'hui, adoraban toda clase de dioses, ils adoraient toutes les classes des dieux, tanto muertos, vivos, comme des dieux morts, comme de vivants. y no solo, sino que también ellos se echaban con varones. Pas seulement cela, mais aussi avec les femmes. Y mujeres se echaban con mujeres. Et les femmes avec d'autres femmes. Ahora yo pregunto, ¿no es un paralelo de lo que hoy estamos viviendo? Alors je vous pose la question, c'est pas un parallèle de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? El verso 24 dice así, del mismo capítulo. Le verset 24 dit ceci. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Au verset 24, il dit, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Ahora, oiga que Dios está diciendo, dice, ustedes no se van a mancillar con ninguna de estas cosas. Alors remarquez que Dieu est en train de dire que vous allez vous mélanger avec aucune de ces choses. Porque todas las naciones que habitaron aquella tierra habían Parce que toutes les nations cometido, qui ont habité cette terre avaient commis, habían hecho estas cosas que Dios dijo que no, ellos no deberían hacer. ils avaient fait ces choses que Dieu avait dit qu'ils ne devraient pas faire. Y en el verso 25 dice así, Et au verset 25, il dit ceci. y la tierra fue contaminada o corrompida, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Le verset 25, le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. El verso 27 dice así, Le verset 27 dit ceci. porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Le verset 27, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été essuyé. Ahora, mis amados hermanos, Alors, mes bien-aimés, la Biblia no se equivoca. la Bible n'a jamais commis d'erreur. Dios no habla por hablar. Dieu ne parle pas juste pour parler. Vea que el propio Dios advirtió a Israel Remarquez que Dieu lui-même nous avait déjà averti Israël de las naciones que habían habitado antes aquellas tierras. des nations qui avaient habité avant ces terres. Gentes que muchas de ellas ya estaban muertas, Certaines de ces gens qui étaient déjà morts. pero aquel espíritu todavía estaba allí. Mais Como ces dice, esprits-là, como dice, rondando aquella tierra. mais ces esprits étaient toutefois toujours là. Comme on dit, ils étaient en train de rôder sur cette terre. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu inmundo sale de una persona, él anda por lugares áridos y secos. Pourquoi? Parce que quand les esprits sortent d'une personne, ils vont rôder dans des endroits arides et secs. Y cuando él no encuentra un cuerpo para entrar, él vuelve a aquella primera casa. Et lorsqu'il ne rencontre pas un corps pour y entrer, y rester, il rentre dans sa maison où il était avant. Y si él encuentra aquella casa vacía,
varrida e bem adornada, ele entra allí e com ele 7 demônios mais. Et s'il rencontre la maison militairement vide, il y entre plus encore 7 autres esprits avec lui. Então, veem todas as nações hoje, todas as nações. Et remarquez aujourd'hui toutes les nations, Vê aquela maldade que foi cometida por los ingleses. regardez les mauvaises choses qu'avaient fait les Anglais. Em Inglaterra, o quadro se ha repetido similar. En Angleterre, le tableau s'est répété de la même chose. Porque um espírito não muere. Muere el cuerpo que ele habitou, pero el espírito não. Pourquoi? Parce que l'esprit ne meurt pas. Ce qui meurt, c'est le corps dans lequel il habitait. Veja as terras americanas. Regardez les terres américaines. Como eles começaram com libertar de culto, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Comme ils avaient commencé avec les adorations, les louanges, les cultes au Seigneur. Mas veja como eles estão hoje. Regardez comme ils sont aujourd'hui. Veja a condição a nível mundial. Regardez la condition au niveau mondial. Aquelas nações, aqueles homens se echavam com varones. Ces hommes, ces femmes qui font ces choses. E hoje, em muitas nações, já é legal homem contrair matrimônio com outro homem ou com mulher com mulher. Et aujourd'hui, c'est déjà légal qu'un homme se marie avec un homme ou une femme avec une autre femme. Agora, eu pergunto, isto é uma maldição ou não lo é? Alors, je vous pose la question, c'est une malédiction ou c'est pas une malédiction? Claro que é, porque aqui está em la palavra. Clairement que c'est une malédiction parce que c'est dans la parole. Isto é uma abominação. C'est une abomination. Então, por isso a terra está com dolores de parto. C'est pour cela la terre a des douleurs d'enfantement. Veja os antigos habitantes desta nação aqui em Portugal. Regardez les anciens habitants de cette nation en Portugal. Assim como em toda a Península Ibérica. Comme aussi toute la partie de la péninsule ibérique. A gente que habitaram aqui antes cometeram os mesmos hechos que hoje estas nações estão cometendo. Les gens qui habitaient ces terres avant, ils avaient commis les mêmes erreurs que ces nations sont en train de commettre aujourd'hui. Lo mismo, assim ha sido el Brasil, assim ha sido todos os países. La même chose s'est passée au Brésil et dans le reste d'autres pays. Entonces a terra, mi amado hermano, ella está com estes princípios de dolores. Alors la terre est en train de commencer à avoir des douleurs. Veja o que ha hecho, eles hacen suas reuniões para diminuir. Então, como dice, por la camada de ozono, diminuir um pouco a contaminação. Regardez comment ils essaient la couche d'ozone commence à diminuer la contamination. Pero quem ha contaminado a terra? El indígena del Amazonas? Alors, qui a contaminé la terre? Est-ce l'indigène qui habite dans l'Amazonie? Los aborígenes que están en las selvas? Ceux qui habitent dans les savanes? No, ha sido el hombre blanco con su inteligencia, ¿entiende? Han hecho un gran daño en toda la tierra. Non, c'est l'homme blanc qui a fait, avec son intelligence, qui a détruit la terre. Han sacado el petróleo, han sacado el magnesio, han sacado los minerales de la tierra. Il a tiré les minéraux de la terre, il a tiré les pétroles de la terre. Han hecho experimentos en enormes cráteres de bombas nucleares y en lo profundo de los océanos. Il a fait des expériences, des explosions de grandes cratères et des bombes nucléaires. Allá arriba en el espacio sideral,
là au-dessus dans l'espace. Entonces, ¿quién ha hecho esto? Los propios hombres. Alors, qui a fait ça? C'est nous-mêmes, nous-mêmes les êtres humains. En su búsqueda, no por Dios, mas en buscar tecnología y desarrollo para sus naciones, Dans la recherche, dans la quête pour le développement et pour la nouvelle technologie et non la recherche des dieux, ellos han desflorestado, acabado con sus faudas en casi todos los países. ils ont défloré et ils ont fini presque tout ce qu'il y avait dans tous les pays. Las fuentes de las aguas, las nacientes ya están casi secas. Les sources d'eau sont presque secs. La tierra en sí ya no está a producir casi nada. La terre en soi ne produit presque plus rien. La contaminación está por toda parte. La contamination se trouve presque dans tous les lieux. El alimento que nosotros consumimos, que compramos en los supermercados, todo no es alimento orgánico. Les aliments que nous achetons tous dans les supermarchés, c'est plus des aliments organiques. Todo lo que se compra enlatado, procesado, allí entonces tiene sus químicos. Tout ce qu'on achète dans des boîtes ou conservés ont des produits chimiques. Así ha sido el pollo, así es la vaca, así es como dicen las propias aves. C'est comme ça avec tout ce qu'on mange, les vaches, les porcs et le reste. Incluso los pescados que consumimos ya es de vivero, ya no es pescado allá en el río o en el propio mar. Et en incluant aussi même les poissons que nous mangeons, ce n'est plus de poissons fraîches venant de la mer et autres. Vean países como Venezuela, como Corea del Norte, que su gente se está muriendo de hambre, que no tiene ni siquiera para sus hijos, pero los gobiernos, como dice, gastan billones, trillones de dólares en experimentos de bombas y armas. Remarquez des pays comme la Corée du Nord, le Venezuela, où les gens souffrent, ne mangent presque pas, et le gouvernement dépense leur argent pour investir dans inventer des bombes nucléaires et des armes. Y todo esto han movido toda la tierra, han causado un gran daño en la tierra. Et tout cela a vraiment détruit l'air. Y por cuanto ellos han destruido la tierra, Dios también los destruirá. Et lorsqu'ils ont détruit la terre, Dieu aussi les détruira. Y antes de que llegue esta destrucción, nosotros tenemos una promesa. Mais avant que cette destruction n'arrive, nous avons une promesse. Y esta promesa es que nosotros iremos al encuentro del Señor en los aires. Et cette promesse est que nous irons avec Dieu dans les airs. Por eso que Dios está visitando la maldad, ¿entiende? La maldad de las generaciones pasadas, ella está presente en generación. C'est pour cela que Dieu est en train d'envoyer les malédictions de générations passées dans cette génération. Todo esto que usted ve por ahí, mujer besando una a la otra, hombre besando uno al otro, y todo esto es demonología. Esto es... Tout ce que nous sommes en train de voir, les hommes en train de baiser les hommes, de faire la même chose, c'est la démonologie. Esto es demonio, demonio. Ce sont des démons. Entonces, todo esto son espíritus que antes gobernaron y fueron espíritus que tuvieron y habitaron estas tierras. Alors, vous allez remarquer que ce sont des esprits qui ont auparavant habité la terre. Estos demonios que un día vivieron en los cuerpos de otros y tantas millares de gente que han pasado por aquí. Ce sont des démons qui ont habité dans des gens avant et tant des démons qui sont passés dans le monde avant. Y Dios dijo a Israel, cuando yo traiga a ustedes aquí, mira, ustedes no hagan, no adoren, ustedes no se echen con varones, ustedes no hagan esto, porque las naciones que fueron antes de ustedes hicieron todo esto.
Alors vous avez remarqué que Dieu a dit à Israël que lorsque vous y serez, ne faites pas les mêmes choses que les autres nations avant vous ont fait. Por eso, mis hermanos y hermanas, cuando usted se sienta seducido a hacer lo malo, C'est pour cela, mes frères, lorsque vous vous sentez séduits à faire le mal, sepa que usted está siendo ungido por espíritu que están merodeando por allí. sachez que vous êtes en train d'être point par des esprits qui sont en train de circuler là-bas. Porque todo lo que induce a una persona a hacer algo contrario a la palabra es demonología. Parce que tout ce qui induit une personne à faire des choses contraires à la parole, c'est la démonologie. Y entonces Dios prohibió a Israel de hacer esto, pero la escritura dice que aún así Israel no obedeció a Dios. Dieu avait interdit à Israël toutes ces choses-là, mais la Bible dit que malgré cela, Israël n'avait pas obéi à Dieu. Y por eso la tierra está con dolores de parto. El ser humano está justamente, entiende, recogiendo lo que ellos han sembrado. C'est pour cela la terre est en train d'avoir des douleurs d'enfantement. Y no pienses que la gente va a dar, como dices, va a rendirse al Señor Dios. No lo va a hacer. Et ne pensez pas que les gens vont se rendre à Dieu. Non, ils vont pas le faire. Ellos no tienen ningún interés. No, Señor, mi hermano. Ils ne s'intéressent pas, non, mes frères. Si el gobierno quisiera acabar con el cáncer de pulmón y con la tuberculosis por consumir cigarro, el gobierno lo haría. Si le gouvernement voulait éradiquer les cancers des poumons et d'autres maladies liées à cela, il pourrait le faire. Si él quisiera acabar con los muchos accidentes por medio de la borrachera y de asesinatos y homicidios, él acabaría con las ventas de bebidas alcohólicas. S'il voulait réduire les accidents des automobiles ou des accidents de balles perdues et autres, il l'aurait fait en arrêtant ou en diminuant le consomme d'alcool, la consommation d'alcool. Mucha gente entonces va y condena, entiende, a un violador. No que yo apoye esto. Beaucoup de gens vont condamner la personne qui viole les droits. C'est pas que je suis en train d'appuyer cela. Porque dice que el cuerpo de una persona es inviolable. Esto es verdad. Parce qu'on dit que le corps d'une personne est inviolable, et ça, c'est vrai. Pero quiero decir a ustedes esto. Mais je vais vous dire ceci. Así como, entende, se hace campaña publicitaria para vender cigarros, whisky, cervezas. De la même manière qu'on fait des publicités pour vendre la cigarette, de whisky, de boissons alcooliques. La cerveza no se vende a sí misma, ella no se compra a sí misma. La bière ne se vend pas à lui-même ou ne s'achète pas lui-même. Alguien la induce a hacer esto. Quelqu'un le fait, quelqu'un les pousse à le faire. Alguien hace una campaña publicitaria para que haya venta. Quelqu'un fait des campagnes publicitaires pour qu'il puisse avoir de ventes. Y cuando una mujer se expone mal vestida, Et lorsqu'une femme s'expose mal habillée, que anda por aí, entende, desnuda, entende, y mostrando su cuerpo, ella está haciendo una campaña para ella misma. et lorsqu'une femme marche comme ça, et qu'elle marche par-ci par-là, elle est en train de faire la campagne pour elle. E isto traz uma inspiração diabólica a um sádico, a um barro, a um imoral. Et cela va induire va faire que les diables puissent chercher à la faire tomber. E isto leva a estes perversos a tomar estas mulheres, entende, a drogarem, violarem e hasta matarem. Et cela va prendre ces pervers qui existent déjà à les pousser à aller violer, à tuer ces femmes. Es porque la mujer se ha degradado, la mujer se ha rebajado hasta mucho más que una propia perra. C'est parce que la femme s'est dégradée, s'est rabaissée plus que même un chien. Y entonces, mi amado hermano,
Pero si la mujer guarda su posición, si ella se deja respetar, su cuerpo es inviolable, esto es verdad. Mais si la femme se respecte et qu'elle garde sa position, son corps est inviolable. Pero su cuerpo es sagrado. Son corps est sacré. Pero ella tiene que proteger lo sagrado. Alors elle doit protéger ce qui est sacré. ¿En dónde es que pone los santos? O la imagen de los santos. Et où est-ce qu'on met ces genres de choses? ¿No lo pone en un lugar bien protegido? On ne met pas ces genres de choses dans des lieux très protégés. ¿A dónde es que se guarda el oro, el diamante, lo que tiene valor? Où est-ce qu'on garde l'or, le diamant et tout ce qui a de la valeur? ¿No es en cajas fuertes? C'est pas dans des maisons très fortement protégées. Si el hombre y la mujer principalmente, ¿entiende? Se Si guardara, l'homme cuidara, se garde, se protège, entonces tengo la plena certeza, mis amados hermanos, que estas maldades de violadores y de gente perversa disminuiría. si la femme elle-même se protège, je pense que ça diminuera les violences que ces pervers font. Pero si esto llegara a suceder, que las mujeres se vestieran correctamente como una dama, Si les femmes s'habillaient correctement comme des dames, las tiendas de bikinis, las tiendas de ropas inmorales, que dice que es ropa para tomar baño, para bañarse, les maisons qui vendent de bikinis et d'autres vêtements qu'ils disent que ce sont des vêtements pour prendre le bain, entonces esto quebraría. c'est là va faillir, va tomber en faillite. Así sería la destilería de fabricar ron, Ou qu'est-ce bebida, whisky. Ça fera la même chose pour de maisons de fabrication de whisky et d'autres boissons alcooliques. Así como también la cigarrera se acabaría, cerrarían las puertas. Et aussi les industries de fabrication de cigarettes. Pero esto paga millones y millones de euros y dólares para el gobierno. Mais eux, ils payent des millions et des millions de dollars au gouvernement. Y el gobierno vive de impuestos. Et le gouvernement vit des impôts. Mesmo que sea para la corrupción, pero vive de impuestos. Même si c'est de la corruption, mais ils vivent de l'impôt. Y entonces, mi amado hermano, por eso es que el mundo está en la condición que está. Alors, mes frères, c'est pour cela le monde se trouve dans la condition dans laquelle nous avons. La tierra con dolores de parto. La terre avec des douleurs d'enfantement. Terremotos, maremotos. Des tremblements de terre. Tsunami, rumores de guerras y guerras. Des tsunamis et des guerres par-ci par-là. Pestilencia por doquier, por toda parte. Des troubles partout. La maldad a cada día se ha multiplicado. La méchanceté qui se multiplie à chaque jour. Y el amor de muchos se ha enfriado. Le travail de plusieurs s'est arrêté. Entonces, esta es la condición en que el mundo está. Et l'amour de plusieurs a diminué, c'est la condition dans laquelle le monde se trouve. Pero días peores se acercan. Mais des jours encore plus pires sont en train d'arriver. Vamos leer en Isaías 13:9 de Isaías. Nous allons lire dans Ésaïe 13:9. Isaías 13:9 dice: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Au verset 13:9, au chapitre 13, verset 9, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour des colères et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs.
Ahí está, la Biblia dice que Dios raerá a estos pecadores, La Bible dit, Dieu dit qu'il exterminera les pécheurs, a estos incrédulos, ateos, escépticos, les incrédules, toda esta clase de les athées gente. et toute cette classe de gens. Si no se arrepintieren y no buscaren a Dios, el diablo está a un paso de esta gente. S'ils ne se répandent pas et ne cherchent pas Dieu, le diable est tout près d'eux. Y prontamente el diablo se lo llevará a su destino. Et d'ici peu, le diable les amènera à leur destinée. Y entonces, y la Biblia dice, y en el versículo 11 del capítulo 13 de Isaías, Au verset 11 du chapitre 13 d'Ésaïe, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, oiga, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. au verset 11, il dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance sur des tyrans. Vean, ¿entiende? Él castigará al mundo por su maldad, por su maldad. Remarquez qu'il punira le monde pour ses méchancetés. Y a los impíos, a los incrédulos, por su iniquidad. Et les méchants pour leur iniquité. Y dice que él cesará la arrogancia de los soberbios. Et il dit qu'il fera cesser l'orgueil des hautains. De los ricachones, de aquellos que se creen que su dinero lo va a librar, no lo va a librar. Et ceux qui pensent que leur argent le délivrera, non, l'argent ne délivre personne. Usted puede tener mucho dinero, usted puede ser millonario, trillonario, cualionario, lo que usted sea. Vous pouvez être millionnaire, billionnaire, peu importe ce que vous êtes. Pero si usted no ha entregado su corazón a Cristo, no se ha rendido a Dios, ¿entiende? El diablo Mais si vous ne donnez pas vendrá votre por ti. cœur à Dieu, si vous ne donnez pas votre cœur à Dieu, si vous ne demandez pas à Dieu, le diable vient pour vous. Satanás vendrá a buscarte, sepa de esto. Satan viendra vous chercher, sachez cela. Y la arrogancia de estas personas, Dios los acabará. Et l'arrogance de ces personnes, Dieu le terminera. Y aquellos que se sienten que son fuertes, las naciones como Rusia, como América, como China, como otros países, Et ceux qui pensent qu'ils sont forts comme la Russie, comme la Chine et d'autres pays, que se sienten naciones como que altivas y su gente se sienten protegida, olvídese. qui se sentent comme des nations hautaines et leurs citoyens comme s'ils sont supérieurs aux autres. Oiga, esta bacteria, este virus, este demonio que está en el mundo, Sachez mire que lo que cette ha causado. bactérie, c'est celui qui est dans le monde. Regardez ce qu'il a fait. Y ni siquiera son tan sabios esta gente que ni siquiera aún han descubierto una vacuna. Ils sont tellement sages qu'ils n'ont même pas encore pu découvrir le vaccin. Pero por causa de los electos, Mais à cause des élus, por causa de los predestinados elegidos de Dios, à cause des prédestinés, des élus de Dieu, y por causa del último electo, à cause du dernier élu, Dios va a inspirar a un científico, a un laboratorio para descubrir una vacuna para este demonio. Dieu va inspirer à un scientifique dans un laboratoire un vaccin pour ces démons. Pero no piense que este virus va a ser el único o el último. Mais ne pensez pas que ce virus va être le dernier ou l'unique. Vendrá otro peor que este. Il viendra un autre encore plus pire. ¿Saben por qué? Vous savez pourquoi? Porque el hombre no busca a Dios y no quiere Dios. Parce que l'homme ne cherche pas Dieu, il ne veut pas Dieu. Eles querem um papa, eles querem um apóstolo, eles querem uma igreja, pero eles não querem Cristo. Ils veulent un pape, un pasteur, un apôtre, mais ils ne veulent pas de Christ.
Ellos quieren cigarros, ellos quieren prostitución, ellos quieren inmoralidad, pero no quieren Cristo. Ils veulent la cigarette, l'immoralité, mais ils ne veulent pas de Christ. Ellos quieren carnaval, ellos quieren discoteca, ellos quieren banda de rock, pero no quieren Cristo. Ils veulent le carnaval, ils veulent les discothèques et de bandes de rock, mais ils ne veulent pas de Christ. Ellos quieren un político, ellos quieren el fascismo, ellos quieren el comunismo, pero no quieren Cristo. Ils veulent la politique, le fascisme, le communisme, mais ils ne veulent pas de Christ. Ellos no quieren buscar a Dios y por causa de esto, Ils ne veulent pas chercher Dieu, c'est pour cela. ellos seguirán haciendo experimentos nucleares de bombas y, como dice, jugando con la naturaleza. Et c'est pour cela qu'ils vont continuer à faire des expériences avec des bombes nucléaires et en blaguant avec la nature. Y por causa de esto, ellos entonces entrarán en otra ilusión y crearán y aparecerá otro virus mucho más letal que este. C'est à cause de cela qu'ils vont encore succomber dans un autre virus plus encore mortel que celui-ci. Por eso corra para los brazos de Cristo Jesús. C'est pour cela courez dans le bras de Christ. La Biblia dice, ven a mí los que están cansados y trabajados. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Y dice, y le haré descansar. Et il dit, je vous donnerai du repos. Malaquías 4.1 dice, Malaquías 4.1. Malachie 4.1 dit ceci. Vamos já para o encerramento. Nous allons déjà terminer. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 4.1 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dieu l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Entonces pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Alors les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Se cumplirá que Portugal o España o el mundo crea o no lo crea. Ça va s'y passer dans le monde, que le monde le veuille ou pas. Pero se cumplirá su palabra al pie de la letra. Mais sa parole s'accomplira au pied de la lettre. Porque Malaquías 4.5 dice, Parce que Malachie 4.5 dit, he aquí yo os envío el profeta Elías. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Entonces, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, Ou soit avant que le jour terrible de Jéhovah arrive, ele envió un profeta. Dieu a envoyé un prophète. Ele envió un mensaje. Dieu a envoyé un message. Para que usted tomara este mensaje y lo aceptara en su corazón. Pour que vous puissiez prendre ce message et l'accepter dans votre cœur. Ya este profeta vino, ya Dios lo llevó. Ce prophète est venu et Dieu l'a repris. Pero el mensaje profético todavía continúa a ser hablado. Mais ce message prophétique continue toutefois à être prononcé. Porque la novia, la esposa de Cristo, parce que l'épouse de Christ, en todos los idiomas, en todos los lenguajes, dans toutes les langues, están anunciando este mensaje. est en train d'annoncer ces messages. Porque cuando entre el último electo, parce que quand entrera le dernier élu, entonces todo lo que está escrito aquí, alors tout ce qui est écrit ici, se cumplirá todo. s'accomplira tout. Entonces,
Es hora de buscar a Dios. Alors, cherchez Dieu. La tierra está en dolores de parto. La terre a des douleurs d'enfantement. Esto es principio de dolores. Et ça, ce n'est que le commencement de douleurs. Entonces, amigo, amiga, Alors, amis et amies, hermano, hermana, frères et sœurs, usted que es indiferente, usted que vous está qui êtes frío, indifférents, vous qui êtes usted froid, usted que está solo haciendo número en los bancos de las iglesias, vous qui êtes juste un numéro sur les bancs des églises, solo porque usted cree que es bautizado y que cree en un mensaje, juste parce que vous êtes baptisé et vous pensez que vous croyez au message, pero no vive absolutamente nada de la palabra, et vous vivez absolument rien de cette parole, critica el predicador, critique des autres, critica todo a tu alrededor. tu critiques tout autour de toi, Es tiempo de que usted corra a los pies de Cristo, c'est les moments pour que vous puissiez courir aux pieds de Christ, que usted tome una decisión de una vez por todas, que vous puissiez prendre une décision une fois pour toutes. porque una de estas mañanas Parce qu'un de ces matins, habrá un grito de una voz desde el cielo, il y aura un cri venant du ciel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Y juntos iremos al encuentro del Señor en los aires. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pero el mundo seguirá igual, Mais le monde continuera comme en tel, la misma condición que está. dans la même condition dans laquelle il se trouve. Entonces es tiempo de que usted vaya, acepte a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Alors c'est le moment que vous puissiez partir et accepter Jésus-Christ comme votre unique sauveur. Deje de estar jugando con las cosas de Dios, Arrêtez de continuer à jouer avec les choses de Dieu. porque a cada día, mi amado hermano, esto va de mal en peor. Parce qu'à chaque jour, cela va de mal en pis. Pero Ok. gracias a Dios que tenemos al Señor Jesucristo. Mais grâce à Dieu que nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Él es nuestra protección, Il est notre protection, es nuestra inmunidad, il est notre immunité Él es nuestra vacuna. et il est notre vaccin. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Y por eso solo tenemos que agradecer a Él por todo. Et c'est pour cela nous devons toujours le remercier pour tout. Que Dios lo bendiga y Dios os guarde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Oremos. Prions. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Aimable Père, au nom de Jésus-Christ, agradecemos-te, Señor, por tu preciosa palabra. nous te remercions pour ta précieuse parole. Creemos que tu palabra no volverá a ti vacía, Nous croyons que ta parole ne reviendra pas à toi vide. pero usted nunca habla por hablar. Parle pas juste pour parler. Por eso, Señor Jesús, te pido que usted vivifique estas palabras en cada corazón. C'est pour cela que nous te demandons, Seigneur, que tu puisses vivifier ta parole dans chaque cœur. Bendiga a todos nuestros hermanos, Bénis tous nos frères, en donde quiera que ellos estén. peu importe où ils se trouvent. Guárdalo, cuídalo, protégelo. Garde-les, protège-le. Suple todas sus necesidades. Que tu puisses pourvenir à tous leurs besoins. En el nombre de Jesucristo. Au nom de Jésus-Christ. Amén. Amen. Dios les bendiga. Muchas gracias una vez más. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup une fois de plus. Y entonces será hasta el día viernes, estaremos en transmisión del tabernáculo. Et le vendredi, nous serons en
de faire la transmission à partir du tabernacle. Nuestro horario de transmisión, horario de Portugal, Notre horaire de transmission, c'est l'heure de Portugal. es a las 7:30 p.m. C'est 7h30. Esto es en horario de España, sería a las 20:30 o a las 8:30. Avec l'horaire de l'Espagne, ça sera 20h30. Y el horario de Brasil sería a las 14:30. Au Brésil, ça sera 14h30. Esto en el horario del norte del Brasil. Ça, c'est l'horaire du Brésil. Y el horario de Brasilia sería a las 15:30. Et l'horaire de Brasilia, ça sera 15h30. Bueno, Dios los guarde, muchas gracias. Dios bendiga a nuestra traductora. Que Dieu bénisse notre traductrice. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Feliz día a todos. Que Dieu vous Muchas bénisse. gracias. Merci beaucoup. Une bonne journée. Merci beaucoup. Amén.